Padre, buenos días. Te damos, Señor, aquí en este grupo de MIPIS. Te damos a ti toda gloria, toda honra, todo poder, Señor Jesús. Le presentamos a nuestra pastora Alejandra Cifuentes, quien pues trae la palabra el día de hoy. Adelante, pastora Alejandra. Bendiciones. Gracias, Telmita. Señor, gracias por esta mañana espectacular. Gracias por una nueva semana, por un mes, Señor, que ya va a mediados de mes, Señor. El año ya le queda poco tiempo, Padre amado. Te damos gracias y te pedimos que seas tú moviéndote en esta llamada, que seas tú, Señor, trayéndonos el discernimiento, trayéndonos, Padre amado, el corazón dispuesto a aprender de tu palabra. A ti damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Cubre la plataforma de cualquier accidente, incidente, Señor, y de que se caigan las llamadas. A ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén y amén. Buenos días, bendiciones para todos. Espero se encuentren bien. Pues yo sé que ya muchos saben que yo estoy aquí estrenándome como abuelita, ando con un suéter de abuela y todo. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de tener un equipo que está siempre atrás respaldando, orando por mí, por mi familia, por mi generación y bueno, de verdad que ha sido un gozo. Y esta mañana el Espíritu Santo me despertó bien tempranito y me sentía como bien agotada, ando como con dolor de cabeza, pero sé que es porque esta palabra es poderosa y una de las cosas que pensaba, ¿verdad? Y yo sé que vengo hablando de la profecía, me quise estacionar ahí, pero vamos a continuar con los dones del Espíritu Santo en general. Voy a traer como un breve resumito rapidito de los dones que ya hemos dado para continuar con los dones y porque el tema de la profecía lo vamos a estar tocando de todas formas a través de toda la clase. Pero quiero avanzar, yo creo que ya nos quedó claro que el profeta debe estar sujeto, que el profeta debe filtrar a través de la palabra, que la profecía que debe dar debe ser completamente cristocéntrica, que debe pedir autorización para profetizar en otros lugares. Y bueno, hay muchos otros datos más que pueden ir viendo en las prédicas anteriores de los temas que se tocaron exactamente. Trajimos ejemplos de profetas como Moisés, como Jeremías, como eh, eh, em, Isaías, como todos estos profetas, ¿verdad? Que reconocidos en la Biblia, que nos van a ayudar a entender un poco más sobre este don. Y como vuelvo y repito, lo vamos a estar tocando, pero quiero seguir avanzando. Había algo que el Espíritu Santo me ponía mientras me arreglaba y me conectaba para las personas que están dentro de la plataforma ahorita, estas 19, quizás las que van a escuchar en diferido, y era un mensaje que quedó plasmado en mi visión, y era que mientras mi nuera paría, ¿verdad? A mi nieta, la muy valiente lo hizo sin anestesia. Llegó un momento, ¿verdad?, donde cuando ya estaba completamente dilatada, las enfermeras podían ver la cabeza, podían ver que la cabeza estaba ahí, primero eh, a través del tacto, podían tocarla. Y bueno, yo me puse como cual enfermera al frente y de verdad que fue algo bien particular, no tiene absolutamente nada que ver con la clase. Pero el Señor me decía, dile a mi pueblo que están a punto de parir, que no aborten, porque muchas veces el hecho de no poder ver el milagro, muchas veces el hecho de no poder ver al hijo convertido, al esposo encaminado, a la esposa haciendo lo que debe hacer, ¿verdad? No, nos desenfocamos de pujar, nos desenfocamos de poder seguir avanzando. Y era impresionante porque eh, digamos que se podía ver el 10% de la cabecita, ya se asomaba cabello, ¿verdad? De la bebé. Y en el momento que su mamá se cansaba y dejaba de pujar, desaparecía, se succionaba otra vez.
Y no fue hasta que llegó al canal, no fue hasta que abrió lo suficiente. Entonces hay brechas que necesitamos abrir para llegar al canal y no devolvernos, porque como no estamos viendo el milagro, estamos dejando de forzarnos, estamos dejando de pujar, nos estamos olvidando cuál es la meta. Y yo recuerdo que mientras mi nuera estaba con su mamá de un lado y mi hijo del otro lado, que usaba mis ojos para poder ver el nacimiento, para poder ver mis expresiones, yo le decía, Daisy, ahí está. No pares de pujar. Y yo siento que yo he venido siendo esa partera, ¿verdad? Con muchas personas que están conectadas aquí y con muchas que no están, que ya se fueron. Pero el Señor me decía eso, diles que no paren de pujar, diles que están a punto de cargar su milagro, que están a punto de ver por lo que tantos años, y me quebranto porque esto no tiene nada que ver con la prédica, pero yo lo viví. Yo le decía, Daisy, sé que estás cansada, sé que duele, sé que ya no puedes más, pero la cabeza está ahí. Y muchas veces no nos damos cuenta que nuestro milagro es tangible, solo que lo pueden ver otras personas. Y este fin de semana tuvimos un evento poderosísimo en la ciudad de Anzoátegui, donde nos tocó decirle a Sara Sabino, la cabeza está ahí, no pares de pujar, aquí estamos contigo, avanza, cree. Entonces, esta mañana, más que una clase, más que una administración, más que esa adoración tan preciosa que tocamos al principio, es decirle, Radamés, la cabeza está ahí, no pares de pujar. Tu milagro está cerca, tus hijos están cerca de lo que el Señor tiene para ellos. Josefina, tu milagro está ahí. Muchas veces decimos, ajá, el milagro está ahí, pero sigue vomitando, pero sigue sintiéndose mal. Ya ella es el milagro. Ya el hecho de que ella pueda predicar a personas en medio de su enfermedad, en medio de esa tienda donde con dolores, con vómitos, con lo que sea, el milagro está ahí. Yurbín, el milagro está ahí, está ahí, está ahí. Claudia, está ahí, el enemigo quiere frenarte, pero él está vencido, tienes que pujar un poco más, ya el canal está abierto. Pastora Jenny Almarza, ya dilataste suficiente. Ahora lo que viene es pujar para ver el milagro. Aymuri, puja para ver el milagro. Y ese era el mensaje que me decía el Señor, diles que ya el milagro está ahí. Crimaria, está ahí, está ahí. Quizás no lo ves, pero está ahí. María Domínguez está ahí. Muchas veces nos estancamos en el dolor, muchas veces nos estancamos en que la enfermera no llegó. Y algo que admiro muchísimo de mi nuera es que decía, no estoy lista. La iban a chequear para ver qué tan dilatada estaba y la mamá de ella y yo desesperadas para ver cuánto tiempo más de sufrimiento, porque saben algo, las personas que nos rodean cuando estamos pujando también sufren, porque pueden ver que está ahí, pero que muchas veces la persona que está en trabajo de parto renuncia. ¿Y sabe qué pasa si renuncia? El bebé muere, el milagro muere, se contamina. Entonces, aprovecho esta oportunidad de este mensaje tan poderoso que me dio el Señor a través de mis ojos para decirles, falta un poco más. No resistan, resistan el dolor, resistan las humillaciones, resistan el cansancio, resistan el desánimo, porque están a punto de cargar su bebé. Y cuando finalmente la bebé salió, la expresión de mi nuera fue algo que me marcó para siempre. Ella veía el cielo y sonreía porque fueron dos pérdidas. Ya ella había perdido bebés.
pero este decidió pujarlo. Y yo no sé qué bebé ya usted perdió. Yo no sé qué sueño usted ya perdió. Yo no sé qué le está pasando en su vida donde usted dice, esto no va a cambiar, yo no voy a cambiar, yo no voy a avanzar. Yo no sé qué ha sido eso por lo que usted ha estado luchando tanto tiempo, que siente que perdió, pero sabe que Dios nos da nuevas oportunidades. Quizás ha sido un matrimonio, quizás ha sido un empleo, quizás ha sido ver a sus hijos servir. Quizás ha sido usted su desánimo espiritual que no la está dejando, no lo está dejando avanzar. No sé qué sea, pero hoy Dios viene a decirles, yo estoy en control. Cuando tus fuerzas ya no pueden más, las mías entran en acción. El Espíritu Santo es nuestro turbo, el que nos anima, el que nos impulsa. Hoy en día mi nuera está caminando como si nada, parece que ni parió, porque sabe que después del dolor, cuando viene la gloria, cuando viene el milagro, cuando usted carga el milagro, usted se le olvida ese camino tormentoso, ese desierto donde no había agua, donde no había nada, se le olvida y come y bebe, porque el largo camino nos resta, me desvié, pero yo tenía que entregarles esto como me los había dado el Espíritu Santo, porque me mostraba que había gente cansada, que había gente que ya para qué me voy a conectar, que ya para qué, si nadie me ve, si no valgo, si el Espíritu Santo no hace nada. Y esta mañana escuchábamos un testimonio de uno de los esposos de nuestras hermanas y entregaba esta palabra de Deuteronomio 1:11 y me enamoré porque esa fue la hora que mi nieta nació. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Jehová quiere hacer con usted 1000 veces más de lo que hizo con sus padres. Y si el anhelo de su corazón es que sus padres le sirvan al Señor, lo va a hacer. Y sí, hay agotamiento. No creo que puedas estar más agotada que esta pobre muchacha. 10 horas de parto sin anestesia. La mamá y yo sufríamos, mi hijo sufría. Y tan bello él le decía, respira, aquí no vienes a gritar, respira. Ay, Dios mío, de verdad que nos toca respirar. Y nos toca acordarnos de lo que Dios tiene para darnos. Dios nos prometió algo a cada uno de nosotros que se va a cumplir en su tiempo y que quizás el tiempo es ahora, que quizás la cabeza ya está en el canal, pero nos toca pujar un poco más fuerte y concentrarnos en el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que no desmayemos, avancemos al propósito. Y para eso, qué mejor que los dones del Espíritu Santo. Y vemos que el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, empezó a dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a sus discípulos, ordenándoles que no salieran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre, la cual traería sobre ellos el poder de parte de Dios para ser testigo hasta los confines de la tierra. Esto lo vemos en Hechos 1, del 1 al 8. Dicha promesa se cumpliría al ser bautizados con el Espíritu Santo. Si alguno de los que está aquí no está bautizado con el Espíritu Santo, es tiempo de que entre en intimidad con Dios para que usted sienta esa presencia, esa presencia.
poderosa que Dios necesita para que el Espíritu Santo comience a mostrarle cuán poderoso usted es en Cristo Jesús. Esta promesa incluye el beneficio de recibir los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando con nosotros y en nosotros hace una obra de edificación en nuestra vida a través de los dones. Y esto lo vemos en Hechos 2 del 1 al 4. Si los pueden ir poniendo, no sé si voy muy rápido, pero es que quiero traer esto como resumen. Y son dados a la iglesia para su crecimiento y edificación con el objetivo de llegar a ser hijos maduros. La palabra don viene de la palabra griega carisma, que es su acepción más general. Quiere decir regalo, pero también indica un favor que se recibe sin tener mérito para ello. Es decir, un regalo de gracia divina. Por gracia nosotros heredamos esos dones para reconocer quién vive en nosotros. Esto lo ignoraba Simón el mago, que al ver el poder del Espíritu Santo se atrevió a ofrecer dinero a cambio del don de Dios. Esto lo vemos en Hechos 8, del 9 al 24. Los dones del Espíritu Santo son capacidades o habilidades especiales y sobrenaturales que el Espíritu Santo nos da al ser bautizados por el Espíritu Santo. La palabra carisma tiene relación con la palabra griega caris, que quiere decir gracia o favor. Esta gracia es la que permite accionar los dones en nuestra vida, fortaleciendo nuestra fe cristiana. Estos dones son dados por Dios a través del Espíritu Santo y no son para uso particular o personal, sino para el bien común, para procurar el bien de los demás. Esto lo vemos en Primera de Corintios 12:7, manifestándose por la operación del Espíritu Santo y la unción que Dios hace descender en un momento determinado. Los dones del Espíritu Santo deben ser anhelados por toda la iglesia, ya que con ellos se adornará a la que será la esposa del Cordero. Miren, yo quiero decirles algo. Muchas veces anhelamos los dones de la pastora Yadira, los dones de Claudia, los dones de Iri, los dones de Crimari. Son los dones del Espíritu Santo que a través de nosotros se manifestarán con nuestra esencia para poder glorificar el nombre de Cristo. Los dones son de Dios, por favor, no queramos copiar ni imitar a nadie, que porque aquella grita más tiene más seguidores, que porque aquella profetiza tiene más seguidores. Por eso quiero tomarme el tiempo de mostrarle cuáles son cada uno de estos dones, porque probablemente ya usted tenga este don, pero al no saber utilizarlo, está estancado. Al no saber utilizarlos, tiene la cabeza en el canal, pero aún no la ve, y el dolor hace que se devuelva, que se canse, que se aburra, que no quiera, que se eche para atrás, que diga, no, esto no vale la pena, esto no es para mí. El apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, en los capítulos 12, 13 y 14, primera de Corintios 12, 13 y 14, acerca de los dones del Espíritu Santo, exhortándonos a no ignorar acerca de ellos. Vamos a ver la primera parte de los dones del Espíritu Santo. Esto ya lo vimos, lo estoy repasando, le estoy pasando por encima. Y el primero es palabra de sabiduría, que está en Primera de Corintios 12:8. Sabiduría dada por el Espíritu Santo en momentos determinados. No estamos hablando de la sabiduría de este mundo, sino hablamos de la sabiduría de Dios, siendo la sabiduría la aplicación del conocimiento. Este don nos ayuda no solo en lo espiritual, sino aún en el ámbito secular, trayendo sobre nuestras vidas ideas, proyectos de una manera sobrenatural. ¿Cómo se manifiesta este don? Hay diversas formas. ¿Cómo es manifestado este don? Así, por sueños
y visiones, en un mensaje de profecía, puede venir en un mensaje de lenguas acompañado de la interpretación de lengua durante una enseñanza o en la predicación de la palabra de Dios por medio del ministerio ungido. Importante, está relacionado con el ministerio del profeta, aunque no todos los que operan en este don son profetas. Pueden manifestarse en un maestro que recibe una verdad bíblica iluminada por el Espíritu Santo. Vamos a mencionar algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Vemos a Noé, que fue advertido de juicios por venir que nunca habían sucedido antes. Génesis 6, del 13 al 22, recibió instrucciones precisas, diseños y mucho más. Vemos a Lot, fue advertido de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esto lo vemos en Génesis 19, 2, del 12 al 13. Vemos a José que recibió la interpretación del sueño de Faraón sobre el propósito de Dios para Egipto. Esto está en Génesis 41 del 28 al 41. Además de la revelación del sueño, también recibió por revelación instrucciones de lo que debía hacerse. Otros ejemplos en la iglesia primitiva serían Ananías recibe revelación en Hechos 9:10, 9 del 10 al 19. En el ministerio de Pablo, revelación, Hechos 16:10. De igual manera, mediante estos dones, Pablo recibió los detalles de la segunda venida de Cristo en Primera de Tesalonicenses 4, 13, 17. Además, Pablo recibe revelación sobre el carácter del anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12. La aplicación de este don, según la Biblia, es para animar en tiempo de tribulación, lo cual es visto desde tiempos antiguos. Por ejemplo, cuando Elías, estando en la cueva, recibe dirección de Dios. Primera de Reyes 19, del 9 al 18. Las debo tener loca. Saber cómo actuar ante una situación de emergencia. Por ejemplo, cuando Eliseo sana las aguas con sal por dirección de Dios en Segunda de Reyes 2, 19, 22. En el nuevo pacto vemos la importancia de este don para conducir a las personas al Señor, como en el caso de Jesús y Zaqueo, en Lucas 19, del 2 al 10. Además de recibir dirección exacta de un evento, esto nos sirve para glorificar al Padre, como en el caso de la muerte y resurrección de Lázaro. Juan 11, del 1 al 4. Además, estos dones son muy útiles para dar a conocer eventos futuros. Hechos 11, 27, 28. Este lo voy a leer. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén antigua, Antioquia, perdón. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Características de este don opera por fe. La revelación se recibe en el Espíritu, no es un don vocal, expresión verbal, pero se convierte en vocal al compartirlo con otros. Todo cristiano lleno del Espíritu Santo lo puede experimentar por voluntad de Él. Este se manifiesta casi siempre al par del don de palabra de ciencia. Entonces vemos que la sabiduría viene del Espíritu Santo, sirve para ayudar, para aconsejar, para direccionar, para levantar y más tiempo pasamos leyendo la palabra y más este don nos va a ayudar o se va a convertir en algo sumamente poderoso para nuestras vidas, para que podamos aconsejar a otros. ¿Ok? Vamos ahora a tocar rapidito la palabra de conocimiento y ciencia y esta la vemos en Primera de Corintios 12, 8. Si lo pueden poner por ahí. Es un don por medio del cual el Espíritu Santo trae conocimiento de situaciones que se encuentran ocultas a los ojos naturales, las cuales pueden ser ignoradas, cumpliéndose así la palabra que nos dice
que no hay nada oculto delante del Señor, pero no es con el propósito de avergonzar, esto es importantísimo a alguien, sino con el propósito de limpieza y restauración. Vemos en la escritura el caso de Ananías y Zafira en Hechos 5 del 1 al 11, quienes al ponerse de acuerdo ocultaron la verdad delante del apóstol Pedro, pero fue definitivamente por medio del don del conocimiento que el Señor mostró a Pedro lo que estaba sucediendo. La palabra griega usada es hipnosis. Es un don sobrenatural que revela parte de la ciencia de Dios omnisciente. Realmente es un fragmento del conocimiento de Dios dado a una persona por el Espíritu Santo. Esta información recibida por revelación era antes de conocida por quien la recibe. Se trata de un conocimiento que no pudo haber sido recibido por medios naturales, es pues sobrenatural. Es la revelación extraordinaria de hechos o circunstancias de la vida que no podrían conocerse de otra manera. Casi siempre incluye eventos pasados de una persona. Este don muchas veces se manifiesta junto a la palabra de sabiduría. Hay varias formas de cómo se puede manifestar. Por percepción espiritual, por visión, ojos abiertos u ojos cerrados, por voz interior al espíritu, por voz audible, por sueños, por olores específicos, por experimentar en el propio cuerpo lo que le acontece al otro. Veamos algunas de las manifestaciones de este don en el ministerio de Jesús. Juan 2, 23, 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 1 del 47 al 50. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿Por qué te dije? Te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Me llama la atención que esto que hizo Jesús al morir y dejar al Espíritu Santo, hoy lo pueden hacer muchos profetas. ¿No les parece increíble que podamos ver cosas como las veía Jesús sin obviamente querer asemejarnos a Él, sino que lo importante es que Él dijo que Él se iría y dejaría al Consolador, que haría al Consolador en nosotros, que haría aún cosas más grandes de las que Él hizo? Entonces es necesario que entendamos que sea el don que tengamos de ciencia o de sabiduría, el don es del Espíritu Santo. Nosotros somos el vaso, el instrumento. Juan 4, 18, 20. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Hay diferentes aplicaciones según la Biblia, sí. Para revelar el pecado, Dios le revela al profeta Natán sobre el pecado de David con Bexabé. Esto lo vemos en 2 de Samuel 12, del 1 al 14. Dios le revela a Pedro el pecado de Ananías y Zafira, Hechos 5, del 1 al 11. Es Dios quien nos revela. Es Dios quien nos revela. Que nunca se nos olvide esto y que nunca queramos protagonizar, que nunca queramos poner el yo por delante. Miren, yo honestamente pienso que el Señor se ha demorado en sacar este ministerio a la luz, porque hasta que nosotros no estemos preparados, entendiendo que todo es de Dios, que todo le pertenece a Dios, que los dones, que los talentos, que los carismas, que todo es de Dios, Él no nos va a sacar a la luz. Y
Démosle gracias a Dios por eso, porque muchos ministerios han salido a la luz antes, pero se han corrompido. Por eso es que en esta plataforma nos esmeramos en enseñar que Dios, para Dios es la gloria. Sirve para revelar el corazón de los hombres, el don de ciencia. Dios le revela a Samuel el corazón de Saúl. Primera de Samuel 9:19. Dios le revela a Jesús la mente de los hombres. Lucas 5 del 22 al 23. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Para convertir a una persona y a toda una ciudad, el don es para convertir a otros, no para levantar nuestro ego. Tal fue el caso de Jesús y la samaritana y la conversión del pueblo de Sicar. Para recibir de antemano confirmación de la victoria. Este fue el caso de Gedeón, quien escuchó el relato de un sueño en Jueces 13 del 7 al 15, para saber cómo ministrar a los oprimidos en las diferentes áreas: sanidad física, sanidad interior, liberación, conduciéndoles a perdonar, dándoles instrucciones a seguir, sencillamente intercediendo por ellos. Es necesario que entendamos que estos dones no son simplemente para decir que los tenemos, sino para que otros puedan sanar físicamente, interiormente, y puedan ser libres. Hay gente que no cree en la liberación. Hay gente que ve esto como una cosa rara, como una brujería, como que la gente miente y se vomita. Necesitamos entender que si no somos libres, estamos perdiendo el tiempo. Y una de las cosas para poder ser libres es que tenemos que conducir a otros a perdonar. Perdonar es una decisión y necesitamos dar instrucciones a seguir. Pero nosotros, primeramente, para poder dar esas instrucciones, también necesitamos ser libres. ¿Qué pasa? Va a haber momentos que esas personas no nos van a agarrar el consejo, no van a creer en nosotros, y ahí es donde sencillamente vamos a interceder por ellos. No somos el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros. No somos el Espíritu Santo. No queramos ayudar a Dios. No somos Dios, no somos el Espíritu Santo, no somos Jesús. Aún en el antiguo pacto vemos ambos dones operando en los profetas para cumplir asignaciones específicas de Dios. Por la palabra de ciencia, Daniel conoció los sueños de Nabucodonosor. Esta fue una revelación sobrenatural de lo que era imposible conocer humanamente. Por la palabra de sabiduría, Daniel podía saber cuál era el significado de los sueños. Todo esto en forma sobrenatural. En este caso en particular, vemos ambos dones operando simultáneamente para cumplir un propósito específico. Ahora vamos a hablar del don de fe en Primera de Corintios 12:9. Todos tenemos una medida de fe. No estamos hablando de la fe salvadora. Cuando hablamos de este don, nos estamos refiriendo a una fe sobrenatural, una convicción y una confianza que ve más allá de lo normal. El don de fe viene al creyente en un determinado momento, trayendo la convicción de algo que va a suceder. Es una dotación sobrenatural para poder creer. Por ejemplo, la mujer enferma de flujo cree que tocando el manto del Señor será sana. Mateo 9 del 20 al 22. El centurión cree en el poder de Jesús, Lucas 7:2. Profundizando en este don, la palabra de fe se deriva del griego 4102, pistis, firme persuasión, convicción basada en lo oído. Esto indica que este tipo de don
produce en el creyente una firme convicción y un pleno reconocimiento de la verdad de Dios. Primera de Timoteos 2:4 y Segunda de Tesalonicenses 2:11, 12. Primera de Timoteo 2:4 y Segunda de Tesalonicenses 2:11, 12, que lo conduce a una rendición personal y a tener una conducta inspirada por rendición. Por eso es que en el libro de Hebreos se dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe tiene diversas facetas, pero también como don tiene distintas funciones. Obrar para sanidad y salvación. Mateo 10:1. Traer arrepentimiento, como en el caso de Pedro cuando Jesús le dice, que ha sido pedido para ser zarandeado, pero que él mismo se lo ha rogado al Padre para que su fe no falte. Lucas 22, 31, 32 y 22, 62. Si a Pedro le hubiese faltado la fe, no habría llorado ni se habría arrepentido de esta manera. Una puerta por la cual podemos acercarnos confiadamente al Padre y pedir que nos abra. Esto lo vemos en Hechos 14:27, haciendo uso de la fe en el nombre de Cristo Jesús. El Señor se regocija grandemente en aquellos que le creen y le aman y en aquellos que le piden con humildad. Activa el favor de Dios, el don de fe, movido por el amor al Señor. También es poderoso para activar el favor del Señor hacia sus hijos. Veamos algunas manifestaciones: el borde del manto, el centurión, Bartimeo el ciego y la mujer cananea. Don de sanidad, bendito sea el Señor, yo quiero ese en abundancia. Esta palabra sanidad viene del griego G2386. Curar, sanar, sanidad. Es un beneficio del siglo venidero que es alcanzado a este siglo por medio de una unción del Espíritu Santo para dar salud física y espiritual. Por eso el apóstol Juan dice en tercera de Juan 1:2: Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud, porque Dios quiere que le sirvamos en una buena salud del alma, primeramente, y que se manifieste en el cuerpo. En la palabra podemos apreciar ejemplos de este don en Mateo 15:30, Hechos 3:6, 7 y Hechos 28:8. Les aconsejo que lo anoten en lápiz y después los compartan. ¿Qué es la unción para sanar? La unción para sanar es una porción del poder de Dios que juntamente con el don nos capacita para llevar a cabo la sanidad. Es como una parte del poder de Dios usándonos como un instrumento en sus manos para glorificar el nombre de Dios. Características de este don. Puede ser aplicado en todos. Un día Jesucristo se encuentra enseñando y la Biblia menciona que con él estaba el don de sanar. Lucas 5:17. Con esto se observa que Jesús actúa según la unción que se movía en un momento determinado, lo que nos lleva a pensar que cuando Dios envía su unción para sanidad, muchos van a ser sanados, por lo que debemos estar pendientes de ese momento. Viene del Espíritu Santo. El don no es inherente de la persona. Cuando Jesús sanaba, era por poder salía, era porque poder salía de él. Aunque Cristo fue investido de poder de lo alto, no actuaba por sí mismo, sino que se movía dentro de la voluntad del Padre. Van a haber momentos donde este don se manifiesta y debemos ser bien sensibles a la voz de Dios, porque no es siempre, hay momentos y muchos de estos momentos, la sanidad que el Señor está buscando es la sanidad del alma. ¿Sabe por qué? Porque esa es la sanidad que está estancada, la sanidad que tiene tanto tiempo. Yo usaba una expresión hoy con alguien que cuando estamos heridos desde la niñez o desde cualquier momento de nuestra vida, sangramos sobre personas que no tienen culpa. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que pedir.
que Dios nos sane. Señor, sáname, ya no quiero más este dolor, ya no quiero sentirme envidioso por mi hermano, ya no quiero pensar en los recuerdos con mi madre, con mi padre y sentir que lo odio, porque estos sentimientos traen a odio, ira, y eso nos va secando, nos va pudriendo. Por eso es que vemos que uno de los dones de sanidad o uno de los problemas de las enfermedades es la falta de perdón. Es el constantemente recordar el pasado, lo que nos duele y no soltar a la persona que nos hirió y eso nos va secando los huesos. Es impresionante. Tener la certeza de que Dios va a sanar. El apóstol Pablo, estando en Listra, en Hechos 14, del 8 al 11, fue usado por el Espíritu Santo para efectuar una sanidad asombrosa en un cojo de nacimiento, por lo cual fue confundido por un Dios. Tener la certeza de que Dios va a sanar. El apóstol Pablo, estando en Listra, Hechos 14, 8 a 11, fue usado por el Espíritu Santo para efectuar una sanidad asombrosa en un cojo de nacimiento, por lo cual fue confundido por Dios. Cuando Dios usa a una persona para llevar sanidad a la otra, por medio de este don de sanidad, esta persona tiene la certeza de que Dios va a sanar. ¿Sabe que muchas veces Dios no nos da los dones? Porque nosotros mismos no tenemos la certeza que el Dios que nos dio el don es el que va a sanar y nosotros mismos no creemos en el don que Dios ha depositado en nuestras vidas. Entonces, algunas de las manifestaciones de este don fueron multitudes sanadas en Mateo 15:30, curación de un cojo en Hechos 3 del 6 al 7, el padre de Publio en Hechos 28:8. Ahora vamos con el don de milagros. Miren cómo hemos avanzado, pero es porque estoy como una locomotora. Usted reciba, anote y después ve la grabación y se pone a estudiar un poco mejor. El don de milagros, dunamis, fuerza, específicamente poder milagroso, eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar, poder, poderosamente, potencia y potestad. Según el diccionario de la Real Academia Española, milagro significa hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino o suceso, cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Otros significados según el diccionario de la Real Academia Española son situaciones que van en contra de toda ley física y de la naturaleza, interfiriendo el curso natural de los acontecimientos. Uno de los que se me viene a memoria, ¿verdad? Aunque no lo tengo anotado, es cuando Josué causó que la hora retrocediera, que el reloj se parara. Eso es un milagro sobrenatural. Unos ejemplos de este don puede ser el agua convertida en vino, en Juan 2, del 7 al 9, Jesús camina sobre el mar. Mateo 14, 25, 27, vemos que esto va en contra de toda ley física. La resurrección de Lázaro, Juan 11, 43, 44. Vemos, ¿verdad? Hemos visto otros casos de resurrección, pero después de 4 días, como el de Lázaro, ninguno. El cristiano que tiene el don de milagros tiene la capacidad de hacer obras sobrenaturales por medio del poder del Espíritu Santo. Mire, a mí se me viene este don en este momento a la cabeza o este milagro que Dios hizo a través de mí. Ay, yo tenía el corazón roto y este era básicamente un matrimonio que iba a firmar el divorcio vía Zoom durante la pandemia. Muchos se recuerdan de este caso. Y esto fue realmente un milagro. Esta gente venía decidida a lanzar esa llamada y a decir, acepto, acepto, ya no quiero estar con ella. Y Dios se metió. Dios me dio estrategias específicas para este varón, quien era un mexicano súper grandísimo y, y logré, ¿verdad? A través de, con la ayuda de la pastora Cecilia Arellano y un grupo que estuvimos orando para que esto se detuviera. Entonces,
No veamos los milagros nada más como algo, oh, wow, se abrió el mar. No, hay milagros sucediendo todos los días y todo está en que nuestro corazón esté alineado con el corazón del Señor para que Él nos use de una manera sobrenatural. Y lo más importante es que creamos en las obras sobrenaturales por medio del poder del Espíritu Santo. Los milagros de Dios que hace por medio de sus vasos son realizados con propósitos específicos de parte de Dios. El propósito de este don es mostrar el poder de Dios, de este y de todo, honestamente. Esto lo podemos ver en Éxodo 9 del 22 al 35. Definir al pueblo de Dios que duda, importante. Hay tanta gente que duda. Confirmar la fe de los discípulos, confirmar la palabra que ha sido predicada por los ministros a fin de que nuestra confianza no esté puesta en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 2 4 5. Por favor. Yo sé que usted ama a su pastor, yo sé que usted confía en su pastor, en su mentor, en el profeta que usted considere que es su profeta de cabeza. Pero todo esto viene de Dios. No pongamos nuestra confianza en el hombre porque lo dañamos. En cuanto a esto, es muy importante notar el orden que Dios mismo ha establecido. Primero la palabra y luego los milagros. A lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, podemos notar muchos milagros que Él hacía, los cuales confirmaban la palabra que enseñaba y también lo confirmaban a Él como hijo de Dios. Sin embargo, también podemos notar que en algunos casos no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente. Esto lo vemos en Marcos 6 del 5 al 6, lo cual significa que la operación de milagros puede ser una consecuencia de la fe que nosotros tengamos. Algunas manifestaciones es como camina sobre el agua, Lázaro revive, la boda de Canaán y el paralítico de Betesda. El don de fe se manifiesta para hacer la obra del Señor. El don de sanidad opera salud física sobre los hombres en un momento de unción. Y el don de milagros se manifiesta en un momento específico y es contra la ley natural. Los dones del Espíritu Santo son un regalo inmerecido de Dios, por lo cual debemos apreciarlos y sobre todo anhelarlos, ya que sirven para la edificación de la iglesia y para alcanzar madurez. El mismo apóstol Pablo nos exhorta que deseemos ardientemente los mejores dones sin perder de vista que estos se manifiestan para, que no se, que estos se manifiestan para nuestro provecho y que el Espíritu Santo es el encargado de repartirlos como Él quiere. Esto no es lo que yo quiero, esto es lo que Dios quiere para nosotros. Y bueno, lo voy a dejar hasta aquí. La semana que viene vamos a hablar del don de profecía por encimita porque ya lo hemos tocado tanto y seguiremos a los otros dones. Y una de las cosas más importantes que yo quiero tocarles es que hay más de los 9 dones famosos que son las profecías, las diversas clases de lengua, la interpretación de lengua, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, el discernimiento de espíritu, el don de milagros, el don de sanidades y el don de fe. Estos están constituidos en 3 diferentes grupos y es el de inspiración. La profecía cae en el de inspiración, las diversas clases de lengua y la interpretación de lengua. Esto vemos como el Espíritu Santo se inspira en nosotros y produce estos dones gloriosos. El de revelación viene siendo palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritu. Y el de poder, que los 3 los vimos hoy, es el don de milagros, el don de sanidades y el don de fe. Yo de verdad espero que esta enseñanza nos lleve a un nuevo nivel, sobre todo de qué queremos,
con qué don queremos que Dios nos use. Yo los quiero todos. Yo no los estoy escogiendo, yo los estoy estudiando para analizarlos, para comérmelos, para estudiarlos y para que el Señor pueda, a través de mí, a través del ministerio, pueda llevarnos de gloria en gloria para su nombre, para que podamos atraer personas que necesitan el conocimiento de estos dones y que tienen la capacidad para tener estos dones, pero no creen porque nosotros mismos como líderes, como personas que ellos conocen, no los hemos desarrollado. Y uno de los peores errores que estoy viendo en estos dones es que muchos tenemos los dones, pero no sabemos usarlos, pero los mal usamos, los convertimos en cosas místicas que nos llevan a cometer errores garrafales, los cuales hace que la gente en lugar de querer acercarse a Dios, se aleje de Dios y terminamos haciendo copias de personas que están mal usando el don y terminamos haciendo brujería y hechicería porque es lo mismo. Terminamos haciendo ritos, terminamos haciendo cosas y lo peor de todo, lo peor de todo, porque yo creo que la falta de conocimiento el Señor la perdona siempre y cuando entendamos o pongamos a Cristo en ese primer lugar, en ese trono que es únicamente de Él. Pero cuando somos nosotros quienes nos ponemos en el trono, porque Dios nos dio una visión, por decir algo, y la visión se cumplió, y ya con eso creemos que el Espíritu Santo es quien es el asistente nuestro. Ay, Señor. O sea, yo quiero que usted se conecte con esto. Y yo, miren, no, en esta oportunidad no hablamos del don de discernimiento, pero lo vamos a tocar. Es importantísimo, ese es uno de los dones que usted quiere en su vida, porque ese don le va a revelar que la persona que está hablando no encaja en el Espíritu Santo. Entonces es importante que nosotros controlemos nuestras emociones. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros estamos vulnerables y tenemos ese, digamos, hambre en las cosas espirituales y preferimos una plataforma que está abierta con un profeta que lo he visto, lo he vivido, me he conectado erróneamente, les estoy hablando de hace muchos años, me conectaba en unas plataformas que yo decía, ahora, bueno, el Señor es tan lindo que el Señor siempre, que el Espíritu Santo lo direccione a desconfiar. Y ojo, tenemos que cuidarnos porque no podemos hablar de los ungidos, no podemos hablar de otras personas. ¿Saben por qué? Porque es que tienen los dones, lo que pasa es que no saben usarlos y se desvían. Es muy fácil caer en el error. Entonces, en lugar de juzgar, mire, retírese. Muchas veces es preferible bloquear a un hermano que está diciendo o haciendo lo que teras y no pecar en la murmuración que quedarse solamente para darse cuenta que está mal, que ya usted lo sabe porque el Espíritu Santo se lo reveló y criticar. Y yo, como le digo, mi pija ha pasado por muchas cosas. Y una de las cosas que pasó fue una plataforma, Dios mío de la gloria, que hoy en día ese líder lo que le falta es cobrar por leer las cartas. De verdad, se los digo, no, no es exageración. O sea, se visten como africanos, es una cosa tremenda. Y yo sé, porque estuve en esa plataforma, que ahí hay dones. Pero cuando los dones pasan a ser para nuestro propio beneficio y no para el beneficio
beneficio de la iglesia y del pueblo de Cristo y nos comenzamos a confundir y a meter en cosas que no debemos, caemos. Y debemos orar por nosotros mismos para que nunca, nunca, nunca caigamos en errores doctrinales. Mire, es preferible que caigamos en pecado a que caigamos en un error doctrinal que nos desvíe del llamado que Dios tiene para nosotros. Es por eso que yo le digo, no importa cuál sea la plataforma, yo no estoy tratando de vender esta, pero métase en lugares donde hablen de la palabra, donde vuelvan locas las anfitrionas con tantos versículos bíblicos de respaldo, porque desafortunadamente el cristianismo en muchos lugares se ha convertido en un circo donde juegan con las emociones de la gente. Y es tan, pero tan delicado y abre tantas puertas de maldición y de confusión que usted no tiene idea. Entonces es preferible que le digan tonto por solamente confiar en la palabra a que usted se meta en lugares donde sin querer va a llevar a su familia a la ruina. Necesitamos escudriñar la palabra. Necesitamos reconocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y para eso tenemos que activar el don de discernimiento que lo vamos a estar tocando la semana que viene. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí mi parte y espero que haya sido de edificación. Me pasé por 2 minutos. Bendiciones.